Hola, hola, mis adorados chismosos y chismosas, reinas y reyes de la farándula turca. Aquí estamos de nuevo listos para desatar la locura con las últimas novedades, los secretos más jugosos y los dramas más apasionantes de nuestros ídolos turcos. Pónganse cómodos, tomen su café turco más fuerte y prepárense para un huracán de emociones, porque hoy tenemos una bomba atómica. Sí, lo leyeron bien en el título, hoy hablaremos de Can Yaman y Demet Özdemir. Y no se trata de su nueva serie ni de los proyectos profesionales que los tienen ocupadísimos, sino de algo mucho más personal. Así que agárrense de sus pelucas porque este chisme los va a dejar sin aliento. Pero antes de sumergirnos en este mar de especulaciones, necesito recordarles, mis queridos novatos en este canal, que la suscripción es el santo grial de la información. Suscríbanse ahora mismo. Activen esa campanita traviesa para que no se pierdan ni una sola de nuestras primicias y formen parte de esta gran familia de adictos a las telenovelas turcas. Y a mis suscriptores fieles, ustedes son la crema innata de este canal. Gracias por su apoyo incondicional. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Así que sin más preámbulos vamos a desatar la noticia que ha hecho temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco. Como todos ustedes saben, Can Yaman y Demet Özdemir irrumpieron en el panorama mundial con una fuerza imparable gracias a su química explosiva en la inolvidable serie Erkencikus, o Pájaro Soñador, como la conocemos por estos lares. Su interpretación de Candivit, el fotógrafo aventurero y seductor, y Sanem, la aspirante a escritora con un corazón de oro, nos robó el aliento y nos hizo suspirar con cada mirada, cada roce, cada abrazo y cada beso robado. Admitámoslo, quien no se enamoró perdidamente de esta pareja. La serie fue un fenómeno global, rompió récords de audiencia en incontables países y catapultó a Can y a Demet al Olimpo del estrellato internacional. Sus nombres se convirtieron en sinónimo de éxito, talento y química. Pero más allá de la magia que crearon en la pantalla, la pregunta que quemaba en las mentes de todos los fans era, ¿existía algo más entre ellos? ¿Había una chispa real, una conexión genuina, fuera de los sets de grabación? Los rumores de un romance fuera de la pantalla eran una constante, un torrente incesante de especulaciones. Los fans, cual detectives obsesionados, analizaban cada fotografía, cada entrevista, cada mínima interacción entre ellos, buscando señales de algo más profundo. ¿Un brillo especial en los ojos? ¿Un toque más prolongado de lo normal? ¿Una sonrisa cómplice? Todo, absolutamente todo, era examinado con lupa. Y es que la química que emanaba de Can y Demet era innegable. Era palpable. Se sentía a través de la pantalla, incluso a miles de kilómetros de distancia. Su conexión era tan intensa que era difícil creer que todo fuera mera actuación. Sin embargo, tanto Can como Demet siempre fueron extremadamente reservados al respecto. Nunca confirmaron ni negaron explícitamente un romance. Preferían jugar al despiste alimentando la especulación con evasivas y respuestas ambiguas. Algunos decían que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo, unidos por el éxito de la serie. Otros, los más románticos y optimistas, aseguraban que su relación era un secreto a voces, algo que preferían mantener alejado de los focos mediáticos para protegerlo de la voracidad de la prensa y la presión de los fans. Y la verdad, tenían toda la razón del mundo en ser cautelosos. La presión mediática puede ser abrumadora, especialmente cuando se trata de figuras tan populares y queridas. Cada movimiento es analizado, cada palabra es interpretada y cada rumor es amplificado hasta el infinito. Después del fenómeno Erkencikus, cada uno siguió su propio camino profesional. Can se aventuró a Italia, donde continuó su carrera como actor y modelo, conquistando nuevos corazones con su encanto irresistible y su físico imponente. Demet, por su parte, se enfocó en nuevos proyectos en Turquía, protagonizando exitosas series y películas que consolidaron su posición como una de las actrices más talentosas y versátiles de su generación. Ambos demostraron su talento individual, su dedicación y su capacidad para reinventarse. Se convirtieron en referentes para miles de jóvenes que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo. Pero a pesar de la distancia física y de sus diferentes trayectorias profesionales, el recuerdo de Can y Sanem, de Can Yaman y Demet Özdemir juntos, seguía muy presente en el corazón de sus fans. La llama de la esperanza nunca se apagó del todo. Y ahora, damas y caballeros, llegamos al momento crucial.
Prepárense para lo que viene porque esto es de infarto. La noticia que nos ha dejado a todos con la mandíbula desencajada y los ojos como platos. Según fuentes cercanas a la pareja, y ojo, esto hay que tomarlo con pinzas, porque ya saben cómo son los rumores, aunque la información proviene de fuentes bastante confiables, que han demostrado tener acceso a información privilegiada. Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Estarían juntos de nuevo? Sí, sí, sí. ¿Cómo lo oyen? No están soñando. Esto no es una alucinación colectiva. Al parecer, después de años de separación, de caminos divergentes y de mantener una relación cordial pero distante, el destino, ese tramposo, ha vuelto a unirlos. ¿Cómo ocurrió este milagro? Bueno, los detalles aún son un poco confusos, como todo buen chisme jugoso que se precie. Pero lo que se sabe hasta el momento es que Can y Demet han estado en contacto en los últimos meses. Se han visto en secreto, lejos de las miradas indiscretas de la prensa y los fans. Han compartido cenas románticas a la luz de las velas, han paseado por lugares emblemáticos de Estambul y han revivido la química que los unió en Erkencikus. Al parecer, el tiempo separados les sirvió para madurar, para reflexionar sobre sus vidas, para darse cuenta de lo que realmente querían y para darse una nueva oportunidad en el amor. La distancia, dicen, a veces es el mejor afrodisíaco. Algunos dicen que fue un reencuentro casual en una fiesta lo que encendió la chispa de nuevo. Una mirada fugaz, una sonrisa cómplice, una conversación que fluyó como si el tiempo no hubiera pasado. Otros aseguran que fue una serie de mensajes y llamadas telefónicas lo que los reconectó. Palabras sinceras, confesiones a corazón abierto, promesas de un futuro juntos. Sea como sea, lo importante es que Can y Demet están juntos de nuevo. Y esta vez parece que van en serio con todas las de la ley. Pero la cosa no termina aquí, porque esto se pone aún más emocionante. Porque según nuestras fuentes ultra secretas, Can y Demet no solo estarían juntos, sino que estarían planeando una boda. Sí, lo sé, es una locura. Es de infarto. Es demasiado para procesar. Pero al parecer, la relación entre ellos ha avanzado a la velocidad de la luz en los últimos meses, y ambos están convencidos de que quieren pasar el resto de sus vidas juntos, amándose, apoyándose y construyendo un futuro en común. ¿Cuándo y dónde sería la boda? Aún no hay información precisa al respecto. Pero se rumorea que podría ser en Italia, el país donde Can ha estado viviendo en los últimos años. Un escenario romántico con viñedos infinitos y un ambiente de ensueño. O tal vez en Turquía, el país que los vio nacer y donde se conocieron. Un homenaje a sus raíces, a su cultura y a la historia de amor que comenzó en la pantalla. Lo que sí es seguro es que sería una boda de ensueño, con la presencia de familiares, amigos y, por supuesto, muchos rostros conocidos del mundo del espectáculo turco e internacional. Un evento que paralizaría el mundo del entretenimiento y que generaría millones de comentarios y reacciones en las redes sociales. Ahora bien, es importante recalcar que toda esta información son rumores, puras especulaciones. No hay confirmación oficial ni por parte de Can ni por parte de Demet. Ambos han optado por el silencio, manteniendo el misterio y alimentando la expectación de sus fans. Pero como les dije al principio, las fuentes son bastante confiables, y la verdad es que la noticia tiene mucho sentido. Después de todo, la química entre ellos es innegable y la pasión que despertaron en Erkencikus sigue muy viva en el corazón de sus seguidores. Si la noticia se confirma, sería sin duda la boda del año. Un evento que paralizaría Turquía y que daría la vuelta al mundo. Sería la culminación de una historia de amor que comenzó en la pantalla y que ahora se traslada a la vida real. Sería el final feliz que todos los fans de Can y Demet han estado esperando durante años. Pero mientras esperamos la confirmación oficial, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can y Demet realmente están juntos de nuevo? ¿Les gustaría verlos casados? ¿Creen que su relación tiene futuro? Personalmente creo que Can y Demet son una pareja perfecta. Se complementan muy bien, se entienden a la perfección y tienen una química que es difícil de encontrar. Creo que se merecen ser felices y que si han decidido darse una nueva oportunidad, es porque realmente se aman. Además, creo que su relación podría ser muy beneficiosa para sus carreras. Juntos, son una fuerza imparable. Son dos de las estrellas más grandes de Turquía, y su popularidad conjunta podría abrirles muchas puertas en el mundo del espectáculo.
Pero al final, lo más importante es que sean felices. Que se amen, que se respeten y que disfruten de su relación. Y si deciden casarse, les deseo lo mejor del mundo. En resumen, la noticia de que Can Yaman y Demet Özdemir estarían juntos de nuevo y planeando una boda ha sacudido el mundo del espectáculo turco. Aunque aún no hay confirmación oficial, los rumores son muy fuertes y la verdad es que la noticia tiene mucho sentido. La química entre ellos es innegable y la pasión que despertaron en Erkenci sigue muy viva en el corazón de sus fans. Si la noticia se confirma, sería sin duda la boda del año. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de toda la información que les he traído. Recuerden que todo esto son rumores, pero como siempre nosotros estaremos aquí para mantenerlos informados de cualquier novedad. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para nosotros. Y ahora quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Can y Demet realmente están juntos de nuevo? Queremos saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas y formar parte de esta gran familia de fanáticos de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, mantengan sus antenas de chisme bien altas.